Buenos días, mis hermanos. Eh, el día de hoy vamos a leer Lucas 22, del 24 al 28. Eh, pero primero vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que nos permites aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos diste de tu palabra para estudiarla, Señor. Eh, Nos diste las escrituras, Señor, para que seas tú eh, hablándonos por medio de ellas, Señor, y estas dan testimonio de tu Hijo amado, y también te podemos conocer a ti por medio de ellas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, mis hermanos, eh, ante, ante todo, pues vamos a empezar con el Evangelio de Lucas. Eh, Recordando un poco de lo que nuestro hermano Carlitos nos enseñaba un poco de contexto acerca de esta última cena, donde el Señor Jesucristo hablaba también de quién lo iba a traicionar y en este versículo decía, más he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el Señor Jesucristo tenía un propósito, ¿sí? Y este propósito eh, iba a ser cumplido y el Señor Jesucristo en el versículo 22 dice, ya la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, ¿sí? Eh, ¿Y qué hicieron los discípulos? Comenzaron a discutir entre sí porque prácticamente estaban viendo de que alguien los iba a traicionar y entonces empezaban a discutir entre ellos quién iba a hacer esto. Mis hermanos, quiero recordarles un poco de la perspectiva del Señor Jesucristo eh, o la perspectiva de Dios es muy diferente a nuestra perspectiva, ¿sí? ¿Por qué lo digo, sí? Hay tres versículos donde nos dice que prácticamente nosotros no somos temporales dentro de la tierra, ¿sí? Desde la perspectiva terrenal, y siempre debemos tener una perspectiva celestial, ¿sí? En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mis hermanos, este es un preámbulo de lo que vamos a leer, pero prácticamente quiero que lo leamos desde estas dos perspectivas, ¿sí? De entre cómo vemos nosotros muchas veces que lo importante es lo terrenal y otras veces eh, solo por fe sabemos de que existe algo celestial, pero se nos olvida ver lo celestial. Y el Señor en 1 Corintios nos dice que las cosas que son celestiales son del Espíritu y son los que se ven o lo que pues, se perciben directamente del Espíritu. En cambio, el hombre natural siempre va a estar enfocado en las cosas terrenales, ¿sí? Y para él las cosas espirituales son locura, dice 1 Corintios 2:14. En Colosenses 3:2 dice, poned la mira a las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hemos visto en varias enseñanzas donde eh, siempre nos dicen que debemos poner las cosas en arriba. Y esto es lo importante, mis hermanos. Lo importante es tener siempre en perspectiva desde cualquier momento de nuestra vida, en cualquier situación, siempre en que las cosas de arriba son realmente lo importante, más no la de la tierra. Filipenses 3:20 nos dice el por qué. ¿Sí? Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mis hermanos, eh, no sé si les ha pasado que han ido a otra ciudad y en aquella ciudad ustedes saben de que están ahí de paso, ¿sí? Van y si es algo que están pasando dificultades en otra ciudad, ustedes saben que están de paso. E inclusive cuando van de visita a otra casa, ustedes saben que están allí de paso, ¿sí? Siempre
es bueno llegar a casa o cuando van al trabajo, también saben que están allí de paso. Siempre es bueno llegar a casa. De la misma manera, nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí de paso. Siempre nuestro corazón quiere eh, ir a la parte celestial, ¿sí? Pero a veces nos enamoramos tanto del lugar donde estamos que se nos olvida de dónde realmente somos. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Con ese contexto, eh, quiero que leamos el Lucas 22, del 24 al 30, y en esa misma perspectiva empecemos a identificar las cosas que son terrenales y las cosas que son celestiales, ¿sí? Dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, mis hermanos, la pregunta clave aquí es, ¿quién es el mayor? ¿Sí? El Señor Jesucristo da una perspectiva de lo terrenal, ¿sí? Entonces, Él dice que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿De qué? De las naciones, del poder, ¿cierto? Los reyes no solamente son nuestros gobernantes, sino también son aquellos que tienen dominio sobre algún tema particular, ¿sí? O dominio sobre otras personas, ¿sí? Y ellos se enseñorean, o a veces nosotros mismos nos enseñoreamos de aquellas cosas que son terrenales, ¿sí? Y sobre aquellas cosas tenemos autoridad, o los reyes también tienen autoridad y son llamados bienhechores. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que se hacen llamar eh, importantes sobre aquel conocimiento. Nos pasa mucho en el trabajo o en algún rol que estemos pasando por esta vida temporal, donde tenemos conocimiento de algo o tenemos dominio de algo, y aquellos que no tienen dominio vienen y nos preguntan, y nosotros nos enseñoreamos de este conocimiento, ¿cierto? Que no es de lo celestial, ¿sí? Y también aquellos dicen, no, Darwin sabe algo, Darwin, preguntémosle a Darwin, ¿sí? Eh, pues tómenlo a ustedes mismos, y nos enseñoreamos de este conocimiento, ¿sí? Y aquellos, o decimos, nosotros hacemos el bien porque ayudamos, ¿sí? Desde la perspectiva terrenal, ¿sí? Como aquellos gobernantes que piensan que están sirviendo al pueblo, pero realmente están es gobernando eh, y tomando decisiones que afectan directamente al pueblo, viéndolo desde la perspectiva celestial o desde la perspectiva, viendo desde la perspectiva terrenal, que es la perspectiva que el Señor está diciendo, ¿no? Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿sí? Y ellos mismos tienen autoridad, y ellos mismos se llaman bienhechores, hacen el bien, ¿sí? Versículo 26 dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa más, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mis hermanos, el Señor responde, eh, no responde, da otra perspectiva, ¿sí? Acerca de lo celestial, lo terrenal y lo celestial, ¿sí? El versículo 26 dice, mas no así vosotros, hablando de los discípulos, ¿sí? Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, ¿sí? Entonces está diciendo, hey, espérame. En la parte, desde la perspectiva celestial, ¿sí? El mayor va a ser como el más joven, y el que dirige como el que sirve, ¿sí? O sea, le está dando la vuelta, ¿sí? Le está dando la vuelta a la perspectiva
de lo terrenal, ¿sí? Entonces dice, hey, el que sirve es el mayor en lo celestial, en lo terrenal no lo es. El que es el más joven es mayor al que es eh, más viejo, ¿cierto? Y eh, el que dirige en la terrenal es mayor, pero el que sirve en lo celestial es el mayor. Entonces le da un poco la vuelta y por eso a la perspectiva de los ojos naturales, esto es locura. Esto es locura porque va en contra de la corriente del mundo, ¿cierto? Y da un ejemplo, ¿sí? Da una ilustración. Y esta ilustración es, ¿cuál es el mayor? Que se sienta a la mesa, ¿sí? Y pide algo, capaz, mesero hoy en día o en la antigüedad, pues aquel que era dueño de esclavos y pues el amo era el que se sentaba a la mesa y el esclavo era el que venía y que servía, ¿cierto? Entonces el Señor dice, mira, en el mundo, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que viene y sirve, ¿sí? Entonces aclara, no es aquel el que se sienta a la mesa el mayor, ¿sí? Esa es la perspectiva natural o lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Pero el Señor da una claridad, ¿sí? Y él y en esta aclaración dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirva. Mis hermanos, hoy en día, si lo miran, ¿quién es mayor? ¿Jesús o el mundo? Sabemos claramente que Jesús fue el que creó el mundo, Él es el mayor, ¿sí? Pero Él no se sentó a la mesa para que le sirvieran, Él sirvió, ¿sí? Entonces, Él es el mayor y Él nos da un ejemplo de cómo debe ser, cómo se debe comportar el mayor en lo celestial, pero en la parte terrenal, ¿sí? En la tierra hemos sido llamados a obedecer al Padre y dentro de la obediencia Él nos manda a que seamos siervos suyos, ¿sí? Y por medio de este servicio servimos a otros, que es nuestros hermanos o inclusive a ir a llevar la palabra, ¿sí? Esa es la forma en cómo servimos a nuestro Señor, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, pues vino, fue a servir al Padre, ¿sí? Y, perdón, en este servicio, eh, pues cumple lo que el Padre así deseaba, ¿sí? Entonces, versículo 28 dice. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ¿sí? Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mis hermanos, en este mundo vinimos a ser siervos, ¿sí? Como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero desde la perspectiva celestial, ¿cierto? Y el versículo 28 habla de que nosotros debemos permanecer en Cristo y debemos pasar por pruebas, ¿sí? Que son las mismas pruebas del Señor Jesucristo, ¿cierto? No las mismas, pero pasamos por otro tipo de pruebas, ¿sí? Y debemos estar eh, atentos y debemos estar gozosos cuando pasamos por pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos de que el Señor está con y está en nosotros, ¿cierto? Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Mis hermanos, sabemos que desde la creación del mundo el Señor Jesucristo fue el Rey de Reyes, fue el Verbo, ¿sí? Fue aquel que creó los cielos y la tierra, y en Él y para Él son todas las cosas, ¿sí? Pero cuando vino aquí a la tierra, dice que Él le asignó un reino, ¿sí? Y ese reino, ¿cuál fue? ¿Sí? El reino, ¿recuerdan cuando llegó el Señor Jesucristo? Dice que el reino de Dios ha llegado, ¿sí? Entonces prácticamente el Señor Jesucristo vino aquí a servir, aprendió obediencia, eh, dice las Escrituras, eh, y
el Señor nos da una promesa en el versículo 30, dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Cuando ya no estemos aquí, o sea, aquí pasamos las pruebas, aquí tenemos que ver las cosas desde la perspectiva celestial, pero cuando ya estemos, el Señor nos da una promesa que cuando ya estemos en los cielos vamos a estar en la mesa de Él, ¿sí? Eh, eh, y nos sentaremos en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, ¿sí? No para vanagloriarnos, porque a la final es el Señor quien lo hace todo por medio de nosotros, pero para que cambiemos nuestra perspectiva de quién es el mayor, ¿vale? Entonces, hay otros ejemplos en la palabra de Dios sobre quién es el mayor y estas dos perspectivas. Claro que sí, mis hermanos. Podemos verlo con Caín y Abel. Pareciera que Caín fuera el mayor y Abel fuera el menor porque fue el primero que nació. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, lo cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad de Jehová y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, mis hermanos, ¿quién fue el mayor desde la perspectiva de, de los hombres? Caín, ¿cierto? Pero cuando Abel dio la ofrenda, ¿sí? Desde la perspectiva celestial, ¿quién era el mayor? Abel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miró el Señor la ofrenda de Abel con agrado, ¿sí? Porque había sacrificado, eh, eh, había sacrificado un animal y esto fue agradable, fue agradable al Señor, ¿cierto? Y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero Caín cayó su semblante, ¿sí? Entonces, en este caso, el primero, ¿sí? Fue Caín y el segundo fue Abel. Pero entonces, desde la perspectiva celestial, ¿quién fue el mayor? Abel. Desde la perspectiva terrenal, ¿quién fue el mayor? Caín, ¿cierto? Otro ejemplo lo podemos encontrar con Ismael y Isaac, ¿sí? Desde la perspectiva terrenal, sabemos de que el hombre quiso, o en este caso, la mujer de Abraham quiso ayudar a Dios, ¿sí? Y dio a su esclava para que Ismael naciera, ¿sí? Y nació primero, sí. Y en la antigüedad, ¿a quién se le daba la herencia o la mayor cantidad de herencia? A Ismael, ¿sí? Las bendiciones deberían ser para Ismael, para el mayor, ¿sí? Pero esa era la perspectiva humana, más no la perspectiva de Dios, ¿sí? Génesis 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Mis hermanos, siempre en la Biblia vamos a encontrar dos perspectivas, siempre la terrenal y la, la, la segunda que es la celestial, ¿cierto? Y siempre la segunda ha sido mejor delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Entonces miremos, por ejemplo, otro, Esaú y Jacob. Romanos 9:10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, pa- para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dio el mayor, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Mis hermanos, el Señor nos está, a través de la palabra de Dios, mostrándonos de que el mayor para los hombres no necesariamente es el mayor, o realmente no es el mayor para la perspectiva del Señor, ¿sí? Vemos que Saúl también nació primero, fue el mayor, ¿sí? Y luego nació Jacob, siendo el menor, ¿cierto? Y la primogenitura era de Saúl. Eh, y pues Esaú no lo valoró y pues hay una historia detrás de ello, sí, pero el Señor nos muestra siempre que lo segundo viene, lo segundo
es una sombra de lo que, o es un reflejo, o es una analogía de lo que va a venir después, ¿cierto? Que lo segundo, ¿sí? O sea, lo segundo es mejor que lo primero, ¿sí? Vamos a ver un poco otros ejemplos con Manasés y Efraín, ¿sí? Aquí también Jacob, Israel estaba haciendo como una especie de profecía sobre estas dos tribus que eran los hijos de José, cuando ya José Israel pidió que trajera a Manasés y Efraín para bendecirlos. Dice Génesis 48:19 que dice, más su padre no quiso y dijo, no sé, lo sé, hijo mío, pues porque José trajo los dos hijos para que lo bendicieran. eh, eh, Jacob, Israel no podía ver, Jacob es el mismo Israel, y dijo, acércalos. Entonces los acercó y él llegó y iba a dar la bendición al menor y entonces José los cambió y dijo, no, padre, este es el mayor, o sea, Manasés es el mayor. Y él responde, Jacob, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esto es una profecía también acerca del Señor Jesucristo. Yo aquí veo al Señor Jesucristo claramente, donde Manasés se puede reflejar como las naciones de este mundo, sí, pero el menor que vendría siendo aquellos creyentes, seremos multitudes, ¿sí? Cuando creamos multitudes entre el pueblo de Dios que cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque somos unas naciones cross país, digámoslo así, cross nación, ¿sí? O sea, que aplica a través de todas las naciones y entre todas las naciones somos una sola nación y esa nación está allí en los cielos, ¿sí? Entonces, bajo la perspectiva de José, Manasés era el mayor. Bajo la perspectiva de los eternos, Efraín era el mayor, ¿cierto? Otra es Saúl y David. Sabemos de quién eligió eh, desde la perspectiva terrenal a Saúl, pues los primeros que pidieron rey fueron los israelitas y el Señor pues dispuso desde la perspectiva terrenal que vieran a un hombre grande, ¿sí? Fuerte, para que fuera rey y los israelitas lo aceptaron y este iba a ser el rey, ¿sí? Pero luego el Señor eligió a un hombre conforme a su corazón que fue David, ¿sí? Y este hombre fue el mayor sobre Saúl, ¿sí? 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mis hermanos, aquí podemos ver también una perspectiva de que fue primero, ¿sí? Saúl, que fue segundo, David, ¿cierto? Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl fue un hombre conforme al corazón de los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quería quedar mal, ¿cierto? Eh, Otro es la ley y la gracia. ¿Sí? La ley fue dada a los hombres para mostrar el pecado. La gracia fue dado a los hombres para salvación. La ley era para que los hombres no hicieran, no hicieran, no hicieran, no hicieran, porque el hombre hacía el pecado, ¿cierto? Entonces la ley mostraba lo que el hombre no tenía que hacer, ¿sí? Y la gracia el hombre no tiene que hacer, no tiene que hacer porque todo lo hizo Dios. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia fue dada por la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En la ley teníamos que no hacer o teníamos que hacer, ¿sí? Y en la gracia no tenemos que hacer. El Señor es el que hace, ¿sí? Entonces, ¿qué es mayor para nosotros desde la perspectiva?
de terrenal puede ser, eh, no, o desde nuestra naturaleza es siempre tratar de ganarnos la salvación, pero desde la gracia el Señor nos da la salvación, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Eh, la carne y el espíritu, ¿sí? La carne nace con nosotros, o sea, directamente, pero el espíritu es dada por la gracia. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? Mis hermanos, entonces, la carne siempre está apuntando a las cosas de este mundo, pero el espíritu está apuntando a lo celestial. La carne no quiere servir, el espíritu nos anima a servir. La carne se regocija con las cosas de este mundo, el espíritu se regocija con las cosas espirituales, ¿cierto? Mis hermanos, entonces todo esto, ¿sí? Es una sombra de las cosas del mundo y todo esto, la segunda columna es una sombra de lo celestial. ¿Y una sombra de qué? Es una sombra de Adán y es una sombra de Cristo. En 1 no, en 1 Corintios 15:46 dice, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Mis hermanos, entonces en el 15:46 dice que lo primero no fue lo espiritual, lo primero fue lo terrenal. La palabra dice lo animal, ¿cierto? O sea, la carne, o sea, lo de Adán, ¿cierto? Y lo segundo dice que después vino lo espiritual, o sea, después vino también el Señor Jesucristo. Versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, ¿sí? Entonces, prácticamente el primer hombre de donde vino, de la tierra, inclusive, del polvo de la tierra, que fue Adán. Pero el segundo hombre, ¿sí? Que es el Hijo del Hombre, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿sí? ¿De dónde vino? De el cielo, ¿sí? El versículo 51, un poco más adelante de 1 Corintios 15, dice, he aquí os digo un misterio. Y el misterio dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mis hermanos, hoy en día somos carne, ¿sí? Pero también tenemos un nuevo espíritu, ¿sí? Y vamos a ser transformados, ¿sí? Para que eh, eh, em, para que la carne deje de existir. Entonces ya no vamos a estar luchando con las cosas del mundo, sino el Señor nos da una promesa de que seremos transformados, ¿sí? Y prácticamente viviremos plenamente en el Espíritu, conociendo y anhelando todo lo que es el Señor, ¿sí? Eh, Mateo 23:11, mis hermanos, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ese es el mandato en este mundo, mis hermanos. Respondiendo a la pregunta, que la pregunta clave está en, en el primero, en el versículo de Lucas, es ¿quién es el mayor? Mis hermanos, tenemos dos perspectivas. Siempre pensemos en estas dos perspectivas. ¿Vamos a ser mayores en esta tierra o vamos a ser mayores en lo celestial? Nuestra perspectiva tiene que ir siempre hacia lo celestial, hacia donde el Señor eh, está, ¿sí? Eh, más que está, porque Él está en todos lados y está en cada uno de nosotros, es hacia donde el Señor nos dijo que pusiéramos nuestros ojos en lo celestial, ¿sí? Y recuerde que estamos en la tierra temporalmente, ¿sí? Y nuestro deseo es estar en los cielos, juntamente con el Señor. En la tierra vamos a permanecer en pruebas, ¿sí? Siempre vamos a tener pruebas. Regocijémonos también en lo malo, ¿sí? En lo malo desde la perspectiva terrenal, ¿cierto? Pero en lo bueno también regocijémonos más porque el Señor nos ha permitido pasar por lo bueno, ¿sí? Pero a la final, ¿quién es bueno? Dijo el Señor Jesucristo,
¿quién es bueno sino Dios? ¿Sí? Entonces, cuando le dijeron maestro bueno, ¿cierto? Entonces, recuerden, estamos en lo terrenal, vamos a pasar por pruebas. Espero que las pruebas sean las mismas del Señor Jesucristo, que dice el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ¿sí? Entonces, estamos, vamos a estar en pruebas y cuando estemos en pruebas que sean las pruebas del Señor Jesucristo, ¿sí? Y también regocijémonos porque el Señor así lo dijo. Vamos a estar en las pruebas pero las pruebas por el Señor Jesucristo. Y allí nos regocijamos. Y cuando estemos pasando necesidades, pues acudimos al Señor. Pero siempre apuntamos a servir. eh, a nuestro Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo. Estamos aquí temporalmente para aprender obediencia, como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? A través de las pruebas. Y el Señor lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque se negó a sí mismo, ¿sí? Obedeciendo al Padre. Y cuando iba a pasar por la prueba más dura, que era estar separado del Señor y la pasión de Cristo, que es ser crucificado, el Señor acudió a su Padre y dijo, pasa de mí esta copa, porque iba a ser muy duro para él pasar por esa prueba, ¿sí? Entonces, él dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y aún así, obedeció, ¿sí? Murió, ¿sí? Y estando allí en la cruz, entregó su vida. ¿Sí? Por nosotros y por obediencia al Padre, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo y su Hijo obedeció, ¿sí? Entonces, si lo hizo su Hijo, nuestro ánimo o el ánimo eh, es poder hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, ser obedientes al Padre. Mis hermanos, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo y por ver este video. Hasta luego.